Estábamos hablando de la revelación de Dios al hombre. Y hablábamos de dos clases de revelación. ¿Cuáles son? La revelación natural y la revelación especial. Ya hablamos de la revelación natural. ¿Cuáles son los versos bíblicos que respaldan este pensamiento de la revelación natural? Romanos 2:14 y Salmo 19. Entonces encontramos esto afirmado. ¿Esta revelación para quién es? Para todos, para el mundo. Como dice el apóstol Pablo, no tienen excusa. Pero a los que creyeron en Él, los que hemos creído en Dios, esta es la enseñanza para nosotros, Él quiere profundizarse con nosotros y nos ha dado una revelación especial. Ya la natural, la general ya está dada. Vamos a mirar hoy la revelación especial. Vamos a mirar algunos punticos de esta revelación especial. Esta revelación especial es algo que Dios ha querido para su pueblo, para sus hijos y para los que creen en Él. Es una revelación en la cual Él quiere profundizarse. Nadie podrá meterse en esta revelación si no cree en Dios, pero el que cree en Dios, Dios tiene una manera de revelarse a Él, y es lo que nosotros vamos a mirar en este momento, de qué manera Dios se nos presenta a nosotros, de qué manera nosotros podemos conocerlo, de qué manera nosotros podemos crecer en Él, y de qué manera nosotros podemos tener el sentido de la vida, la filosofía de la vida, por qué somos, para qué nacimos, para dónde vamos. Lo general del mundo es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Punto. Para algunos dicen que se transforman, que otros que reencarnan. Algunos tienen la seguridad que encarnan en vacas, en burros, en gallinas, en otros animales, en otras personas o en sus antepasados. Son doctrinas absolutamente erróneas, no tienen un contexto de justificación ni bíblica ni natural siquiera. La Biblia es la única que nos da a nosotros claridad de lo que es Dios y enseña al hombre, sobre todo Dios lo ha querido hacer con los que en Él creen. Esta revelación especial la tenemos manifestada en varios medios de revelación. Primero, medios de revelación. Si están tomando nota. O medios que Dios utiliza en su revelación. La primera es el medio histórico. Y de ahí nos agarramos ya de la palabra del Señor. Entonces, nosotros estamos mirando desde Génesis la creación. Hay una respuesta para la creación del universo y de todo lo que existe. Está aquí en la Biblia. Y ahí comienza la historia. Y en la historia Dios se reveló desde el principio. Está la historia de Adán y Eva. ¿El mundo cree en la historia de Adán y Eva? No, pero el pueblo cristiano cree. ¿Ustedes creen en la historia de Adán y Eva? Pues claro que sí, nosotros lo creemos y a partir de ahí nosotros miramos la caída de Adán y Eva,
Y nosotros miramos la manera como Dios interviene en la historia y lo deja escrito, textualizado a través de la Biblia, porque ya nos vamos a meter nosotros en la enseñanza desde Génesis y vamos a ir hasta Apocalipsis si el Señor nos permite llegar, pero nosotros vamos a ver la historia y la intervención de Dios a través de todas las generaciones. Entonces vemos cómo Adán y Eva pecaron y cayeron, primer pecado, todo con propósito de Dios, ¿cierto? Cómo comienza a desarrollarse y a crecer y a multiplicarse los hombres sobre la tierra, los hijos de Adán y Eva y todo esto, y se crece el número y nosotros encontramos de nuevo apartados de Dios y vemos el diluvio universal y cae de nuevo. Dios interviniendo. Entonces miramos en las narraciones históricas la manera como fue el diluvio universal, cómo Dios lo hizo, cómo la paloma, cómo el cuervo se mandó, cómo murió toda la gente y cómo quedó solamente Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos. Historia. Todo que está atestiguando a través de la Biblia en la intervención de Dios en la historia. Y luego nosotros miramos ya el imperio de Nimrod, que es lo que viene inmediatamente, vuelve a multiplicarse la tierra, pasan muchos años que no están establecidos exactamente en la Biblia, porque es historia pasada, y nosotros vamos a encontrar ya cronología más o menos exacta, desde el año 1000 antes de Cristo de para acá, algo anterior, pero después se diluye en la historia, se diluye en el tiempo. Y esto es claro para nosotros y para nuestra mente. Entonces encontramos el imperio de Nimrod, los primeros imperios que vienen ya de los imperios de Mesopotamia, ¿cierto? Y vamos a encontrar ya los pueblos de una humanidad que Dios creó con un propósito, ¿cierto? Y van a levantar la torre de Babel y Dios de nuevo los dispersa a través de todo el mundo. De la historia, Dios interviniendo. Todo esto lo está mirando Dios de tal manera que dice, es imposible que el hombre siga y cumpla lo que yo quiero. Dios ha establecido, hablamos del propósito cosmogónico de Dios, desde el principio, cuando Él dijo, voy a hacer una esposa para mi hijo, que es el final, es lo que vemos nosotros, la esposa de Jesucristo, desde siempre lo pensó. Y nosotros miramos cómo no se cumple el propósito, no por culpa de Dios, sino por culpa del hombre. Entonces vemos en la historia de nuevo a Dios actuando. Y ya llegamos a Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Ya cuando nosotros miramos el mapa, que no lo tenemos aquí, deberíamos tenerlo, de Ur en el imperio asirio, allá en Asiria y Caldea, el antiguo imperio asirio, porque Asiria tuvo dos tiempos bien importantes, uno que estuvo casi 3000 años antes de Cristo, y luego un imperio asirio que revivió ya en los años de los reyes, el imperio que llevó al pueblo de Israel cautivo al norte. Son dos momentos del imperio asirio. En ese momento el Señor está obrando también allí. De ese lugar llama a un hombre cualquiera, un pagano, Abraham, con 76 años de edad, y lo llama y le dice, vente de tu tierra y de tu parentela, voy a formar una nación para cumplir mi propósito. Y sigue actuando dentro de la historia. Por eso la revelación de Dios, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la historia, estamos viendo esta parte. Y todo está tallado de tal manera que nosotros podamos disfrutarlo en este tiempo y que sirva para nosotros. ¿Alguien puede leer ahí Romanos 15, 4 creo que es, por favor? A ver si me equivoqué. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Todo lo que se escribió en la antigüedad está tallando un ejemplo para que nosotros vivamos y aprendamos y tengamos una esperanza de la verdad del Evangelio. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Todo esto que yo les estoy narrando fue lo sucedido y eso da bases para nuestra fe. Sea que en este curso nosotros aprendamos o no aprendamos, cuando nosotros estamos escuchando esta historia y la manera como Dios de una manera directa intervino en ellos, nosotros podemos entonces entender la palabra cuando nos dice que Dios es inmutable. Que ayer fue,
hoy es y mañana será y por la eternidad Él no cambia y sigue obrando de la misma manera. Milagrosa como obró en la antigüedad, sigue obrando hoy. Entonces, esto es importante para nosotros, Pablo lo ratifica. Entonces, después de esto, viene allí ya con un propósito más claro cuando llama a Abraham y le dice, Abraham, venga, voy a formar una nación, un pueblo, porque lo que yo hice cuando creé a Adán y Eva y mi propósito se truncó porque desobedeció a Adán. Se siguió truncando porque los hijos de Noé pecaron, se siguió truncando. A ver, voy a hacer un pueblo especial, ustedes serán mi especial tesoro. Ahí es cuando él comienza a hablar de esto, de elegir un pueblo para que cumpla sus normas. Y les dijo, y entonces ustedes van a ser bendición. ¿Y cuál era la bendición del pueblo de Israel? Que ellos serían quienes mostrarían el reino de Dios a todas las naciones del mundo. Pero ustedes son un pueblo especial para mí, les dijo, un pueblo de gente santa, de sacerdotes, de reyes. Esos son ustedes para mí, pero ustedes van a mostrar mi propósito a todas las naciones. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Fallar. Dios está interviniendo en la historia. Y de la misma manera que intervino a través de todos los tiempos, sigue interviniendo hoy con nosotros. Hoy les decía, cuando nosotros vamos al juicio, vamos a encontrar la historia de nuestra vida. Y les decía, y hay espacios en blanco, ¿cierto? Cuando Dios ha perdonado. Hay espacios en blanco para el pueblo de Israel también. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la historia del pueblo de Israel y fue de subidas y bajadas, siempre. O sea, cuando estaban en aprietos y en crisis, iban al Dios de Israel, a su pueblo, al Dios grande, a Jehová, se hinclaban, pedían perdón, clamaban a Él y Dios los escuchaba. ¿Cierto? Listos, y les volvía a levantar porque era el propósito de Él. Ya cuando estaban arriba volvían y se olvidaban de Él. Es lo mismo que pasa para nosotros. Por eso los pecados también fueron perdonados de la nación de Israel. No cumplió su propósito. Porque la nación de Israel, desde luego, escrito está, eran un pueblo, el pueblo escogido de Dios, pueblo especial de Dios. Y ellos se metieron en ese privilegio e hicieron un cerco alrededor de ellos de tal manera que no cumplieron lo que Dios les ordenó que hicieran, ser luz del mundo. Eso es lo que nosotros vemos, intervención de Dios. Y nosotros vamos a ver a través de la historia, aún después de que termina el Apocalipsis, que fue escrito en el año 100 de la era cristiana, ya a través de las siguientes eras, Dios sigue interviniendo. Nosotros vemos el castigo que se infringió al pueblo de Israel en el holocausto nazi, más de 6 millones de judíos, y uno dice, ¿por qué? Y alguien decía, ¿no es acaso el pueblo de Dios? Y los mismos judíos no levantaban su voz y decían, Dios, ¿qué pasó? Nos acabaron. De 11 millones que había, quedaron 5 y mataron 6 millones de judíos. O sea, un poquito más y los deja terminar, pero Dios no lo permitió. Eso continúa en la historia. Y nosotros vemos hoy también, a veces vemos las ruinas de nuestras naciones y decimos, Dios no se apiada de Venezuela, por ejemplo. Dios no se apiada de Cuba. ¿Cómo están las ruinas? ¿Cómo están estos países? Países que se han apartado de Dios. Dios no quería nada de eso para ellos. Dios ha creado el hombre y la mano de Jehová no se acorta para bendecir. Siempre quiere bendecir las naciones. Dios quiere siempre bendecir los pueblos. Dios quiere bendecir las familias siempre. Dios quiere bendecirnos a nosotros siempre. El propósito de Dios es bendecir su creación, es bendecir su humanidad, es el tesoro de Él. Alguien decía, Alducín les mencionaba en alguna oportunidad que decía, el centro de todo el universo en su infinitud es la Tierra. Y ustedes miran en astronomía, lo que es la Tierra es un punto imperceptible. Ese es el centro del universo. Es complicado ir a hacer esa afirmación si no lo hacemos a través de la palabra y de la historia trazada, del momento histórico. ¿Por qué? Porque fue el único lugar donde Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a este terreno tan pequeñito, para salvarnos. Fue aquí donde Él creó una raza
con la cual tiene un propósito, un pueblo, que quería ser para todos unas naciones, para que todos nosotros fuésemos simplemente gobernantes con Él. Él quiere gobernar el universo con nosotros, está establecido dentro de su palabra, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Entonces, este propósito en toda la historia se sigue repitiendo hasta hoy. Entonces, el primero de los medios que Dios ha tenido para manifestarse a nosotros en la revelación es el histórico, a través de toda la humanidad. El segundo medio es la palabra hablada. Palabra hablada. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Está consignada en el Antiguo Testamento porque Dios lo quiso de esa manera. ¿A quiénes habló Dios directamente, así como yo estoy hablando? ¿A Abraham? No tenemos registro de cómo habló Abraham. Sabemos y hablamos mucho de la fe de Abraham. ¿Cómo me gustaría meterme en ese momento de la historia cuando Dios habló a Abraham? Y Abraham le creyó, dice, y fue tomado, ¿cómo es? Por justicia. ¿Por qué? Porque le creyó. ¿Sería que Dios se presentó en una teofanía? ¿Saben qué es una teofanía, no? Es una manifestación de Dios en una persona, en un ángel. Es una manifestación de Dios al hombre de una manera perfecta. Eso es una teofanía. Las teofanías existieron en el Antiguo Testamento y hoy siguen existiendo, pero en esta teofanía a Abraham yo no entiendo cómo fue, ni está registrado en la Biblia. Solo sabemos que Dios habló, como nosotros sabemos, por ejemplo, en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, cómo Dios habló a la reunión en un culto y les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio porque los necesito. ¿Cómo habló? La Biblia solamente nos dice: el Espíritu Santo habló en medio de la adoración y la alabanza. ¿Hablaría en lenguas? No lo sé. ¿Hubo interpretación? No lo sé. ¿Lo escucharon audiblemente? ¿Qué tan fuerte fue su voz? No lo sabemos. Pero lo único que sabemos es que uno de los medios de revelación de Dios fue su palabra hablada, porque de esa manera habló a Abraham y lo llamó de Ur de los Caldeos. De esa manera también habló a Moisés y Moisés escuchó su voz. Moisés escuchaba, Moisés hablaba con Dios, dice cara a cara, ¿cierto? Pero no quiere decir que él viera la cara de Dios, hablaba como hablando cara a cara, porque a Dios nadie lo ha visto, Dios es infinito. Entonces, es más, ya hablaremos de eso. La palabra habla en el Antiguo Testamento, ¿habló a quién más? A Samuel. Hablando, él escuchaba la voz de Dios mientras dormía. Tan parecida era la voz a la del sacerdote Elí, que iba a Elí y le decía: sí, Señor, ¿para qué me necesita? No, yo no te estoy llamando. ¿La voz de quién era? No lo sabemos, pero escuchó la voz. ¿Quién más escuchó la voz de Dios en el Antiguo Testamento? Hablamos de Isaías, también escuchó la voz de Dios. Y escuchó la adoración en el templo, en el capítulo 6. A Jeremías dice: me escogiste, me hablaste, me apasionaste por ti. Escuchó la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra hablada es una de las manifestaciones de la revelación especial de Dios para su pueblo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a Pablo tuvo un momento especial, ¿no? Porque no solamente habló con Dios cuando se convirtió, cuando perseguía al pueblo y lo cogió allí en el capítulo 8 o 9 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Que iba camino de Damasco y el Señor lo derribó, no sabe, algunos dicen que se cayó el caballo, quién sabe si en caballo iba o no, se cayó, quedó en el piso, quedó ciego, ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿Cómo? ¿Que por qué das coces contra qué es dar coces contra el aguijón? Patadas así contra una aguja, contra la estaca. ¿Quién va a hacer eso? Dios, no, tú no puedes hacer nada, lo único que te vas a hacer es herir tú mismo cuando estás persiguiendo a mi pueblo. Eso es lo que quería decirle el Señor. ¿Quién eres, Señor? Lo mismo que Moisés allá frente a la zarza. ¿Quién eres, Dios?
Y cuando el Señor le hable a usted, yo no sé si usted dice, sí, pastor, ¿para qué me necesita? No, no soy yo, no te estoy llamando. Puede ser el Señor, como le dijo Elías a Samuel. La próxima vez que escuches la voz, diga, habla Señor, porque tu siervo escucha. O sea, tenemos que aprender. ¿Alguno de ustedes escucha audiblemente la voz de Dios? Yo no la he escuchado. Creo absolutamente, pero no la he escuchado. Sé de personas que escuchan la voz de Dios. Carito escucha la voz de Dios. Y yo ni me atrevo a preguntarle cómo es que la escucha. Pero ¿saben una cosa? De la misma manera que este testimonio de medio de revelación de la palabra hablada en el Antiguo Testamento se realizó, se realiza hoy también en nosotros. ¿Ven? Entonces, segundo, la palabra hablada manifiesta es un medio de la revelación de Dios. Tercero, la palabra escrita. Es el medio más común de la revelación de Dios para nosotros. ¿Qué? Porque necesitamos saber cómo caminar. Ahí está escrito. Necesitamos saber quién es Dios. Ahí está escrito. Necesitamos saber cómo fue que se hicieron las papas. Ahí está escrito. Necesitamos saber por qué unos son negros y otros blancos, unos gordos y otros delgados, unos de buen genio y otros de mal genio, unos brutos y otros inteligentes. Dios lo tiene escrito. ¿Dónde? En su palabra. ¿En qué parte? ¿Cómo sabemos por qué el Señor hizo a unos brutos y a otros no tan brutos? ¿Eh? Proverbios. Salmos también. Hay una parábola especial para eso. Talentos. El Señor dio, lo dice, yo lo di así, yo lo quise así. A unos les voy a dar inteligencia, a otros no. Ahora, quiero ver a esos que les di poquita inteligencia. Quiero ver a esos que les falta una mano, les falta como Nicky, ¿no? ¿Recuerdan a Nicky sin las dos piernas y los dos brazos? Y ha hecho muchísimo más que toda esta iglesia. Y vemos y miramos, está enviando Wilmar por ahí un video de dos bailarines en el Japón. Decía, para meditar. Ella sin un brazo y él sin un pie. Bailarines profesionales, aplaudidos por el mundo. No hay limitaciones. Y Dios quiso hacer de eso nosotros. No existen limitaciones con Dios. Y no existen limitaciones si nuestro esfuerzo se levanta de tal manera que vencemos las circunstancias. Es así como Dios lo quiere. Entonces, Él lo hizo de esa manera. ¿Y dónde encontramos todo eso consignado? En la palabra. Todo. ¿Por qué el sol? ¿Por qué la luna? ¿Por qué las estrellas? ¿Por qué la tierra redonda? Porque, como estábamos mirando, ¿no? En el año 1942, cuando Cristóbal Colón fue a los Reyes Católicos para pedir el permiso, ¿cuál era el objetivo de Colón? ¿Ustedes historia? No, era demostrar que la tierra era redonda. Fue su demostración. Nadie se lo creía. En el año 1942, cuando nosotros sabemos que en el año 750 antes de Cristo había sido consignado en la Biblia que la tierra es redonda. O sea, ¿qué le pasa al mundo? Todo está consignado. Estudien. Que el mundo estudie la Biblia. ¿Ah? Ya casi. Voy a esperar un poquito. Entonces encontramos la palabra escrita. La palabra maravillosa, ¿no? La palabra, ahora, hay otro punto. Bueno, miremos 2 Timoteo 3:15 al 17. Porque es importante. Ay, se me olvidan las citas bíblicas y es importante que las comentemos. 2 Timoteo, note esa parte importante. Dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Está diciéndole Pablo a Timoteo.
Y está hablando, como yo les dijera a ustedes, podemos hablar a nuestros niños. Ustedes desde que son niños ya conocen las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuánto tiempo usted conoce las Sagradas Escrituras? Bueno, yo fui católico, estuve en el seminario haciendo mi curso para sacerdote y no conocí las Sagradas Escrituras. Apenas sí, algo de mención en ellas, pero existían los libros de teología que nosotros estudiábamos, que nada que ver. Es decir, era la historia, era la encíclica, era el dogma del Papa de turno, era la historia de la Iglesia Católica, pero poco de historia antigua. Cuando estaba en la universidad estudiando esta parte de religiones, en la Universidad del Rosario, nos tocaba con los prelados de la Iglesia Católica, con teólogos de categoría, gente que sabía. Y el director, que es hoy uno de nuestros ayudadores en canción, el doctor Fabio, él enseña, está encargado de unas facultades y de la Facultad de Teología en la Universidad del Rosario, y su convenio es con nosotros ahora para enseñar y para que Canción tenga el aval en aquellos lugares. Y él, cuando teníamos los debates con los católicos y con los religiosos y con los musulmanes y con todos, él me decía a mí, me daba la palabra a mí para que yo les pudiera hacer un recuento histórico y poder hablar del sionismo y el antisionismo. ¿Por qué? Porque nosotros la Iglesia cristiana hemos aprendido a meternos en la palabra, que no lo hace ninguna otra religión. Los musulmanes no, ellos tienen el Corán. Los católicos tienen sus misales y sus libros de teología católica. Y los únicos que estamos tratando de mantener la palabra del Señor somos nosotros. Yo me meto en la palabra. No me sirven los demás libros. Si me meto en ellos es para hacer un análisis de sus argumentos y poder saber por qué están afirmando que María es la Madre de Dios. No más. ¿Dónde está el error de ellos? Bueno, hay tantos factores. Nosotros encontramos la historia de la que estábamos hablando aquí, el contexto histórico de la revelación de Dios se ha dado a la iglesia que cree en Él, a la iglesia evangélica y a la iglesia que ha abrigado el Espíritu Santo, aunque esto lo vamos a ver en la próxima clase, que es la revelación del Espíritu Santo como un medio de revelación al pueblo. Pero nosotros, desde el momento que en el Pentecostés vino el Espíritu Santo e influyó y se metió en el corazón de aquellos que quieren y estuvo entre nosotros, el Espíritu Santo comenzó a moverse en la iglesia elegida por Dios. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a Zwinglio y a Martín Lutero para hacer la reforma religiosa del siglo XVI. Pero antes de la reforma del siglo XVI, que fueron 1500 años de la historia antigua de la iglesia, nosotros encontramos la iglesia sufriente desde el año 100 hasta el año 285. Ahí encontramos nosotros ya que entra Constantino, y nosotros comenzamos a ver un respirar de la Iglesia Católica, porque él da la entrada y esto trae para el mundo los diferentes concilios. Tenemos el concilio de Trento, el concilio de Constantinopla, todos estos concilios que ¿qué es lo que tratan de hacer? Tratan de dar una explicación a lo que es Dios, a lo que es el Espíritu Santo, lo que fue Jesús sobre la tierra, lo que fue la palabra hablada, que es la encarnada, que es la que vamos a ver ahorita. Ellos van a comenzar a dilucidar en todo esto, y en todo esto la Iglesia Católica falló, y sigue fallando. ¿Y por qué falló? Porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Necesitamos nosotros el Espíritu Santo para poder mirar, para poder conjugar la Biblia. Es una maravilla poder conjugar la Biblia. Yo no lo sé hacer, estoy aprendiendo a conjugarla. Es aprender a mirar por qué Dios creó a Adán y Eva. ¿Por qué las palabras de Adán y Eva? ¿Por qué esto? ¿Qué es esto? ¿Qué corresponde a esto? En el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que hizo Dios para que nosotros en el Nuevo Testamento lo pudiéramos ver en el Espíritu, después de la venida del Espíritu Santo? Porque en la Antigüedad no tenían el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo existía, ¿cierto? Eso debe estar en nuestra mente. Entonces, esta palabra escrita necesitamos, y Pablo a los Corintios lo dice en el capítulo 2, es un verso que no sabemos de memoria. ¿Cómo se llama ese verso? ¿Cómo reza ese verso? Capítulo 2. La mente natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? La mente que no ha recibido a Cristo, la mente que no acepta la autoridad total de Dios, la mente que no recibe a Cristo en su corazón y lo considera como hijo de Dios absolutamente, no puede percibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se mueve en un nivel superior al nivel material, es la vida en el Espíritu. Es un nivel superior en el cual nosotros debemos caminar, o en el cual nosotros luchamos por caminar. Porque hay veces que nos arrastra el mundo, ¿no? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, nosotros estamos retirándonos. Pero luego venimos y clamamos a Dios y Él nos levanta. Y vivimos como ese pueblo de Israel, subiendo y bajando, como un yoyo, decían algunos artistas de Cuba que vinieron aquí. Parecemos el yoyo, que sube y baja. Pero el objetivo es que nosotros podamos vivir en un momento histórico donde la vida en el Espíritu se haga real para nosotros. Nosotros podamos entender la Biblia como está. Para eso se dio la palabra escrita, para que nosotros la entendamos y podamos conjugarla. Pero hay algo más. Tenemos la palabra, bueno, en 2 Timoteo dice, desde nuestra niñez hemos sabido las sagradas escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, toda la palabra es inspirada por Dios. Vamos a leer ese verso posteriormente porque vamos a hablar de inspiración. Pero ahora, cuarto, la palabra viviente. Los medios de revelación de Dios. ¿Cuál es la palabra viviente? Alguien que me lea Hebreos en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, a los profetas, este es de lo que hemos venido hablando. Permíteme que está escrito allá para que lo miremos. Sí, continúa. En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por el Hijo. Ahí encontramos nosotros parte de ese propósito cosmogónico de Dios. No tenemos nosotros una noción clara de lo que es Dios, no podemos entenderlo, nunca lo podremos entender. Ahora viene Navidad, y yo les decía a ustedes, nunca los ángeles vieron a Dios. Lo dice Romanos. Los ángeles no conocen a Dios. Por su grandeza, y es importante que nosotros podamos entender esto de la palabra viviente, porque la palabra es el logo, es la palabra, es el verbo, el logos. ¿Qué es el logos? El tratado, la esencia, en naturaleza. Esto tiene un gran principio. Y les estoy diciendo, yo les digo que los ángeles, ahorita vamos a ver lo que es Navidad, ¿no? Y tal vez nos metamos un poquito en el nacimiento de Jesús y vamos a ver el anuncio del nacimiento de Jesús, y nosotros vemos a Jesús hecho carne, que esto es absolutamente maravilloso, es ese hecho para nosotros los cristianos, los que creemos, que Dios se haya hecho carne y nazca en un pesebre, allí en un niño en pañales que hacía pipí, hacía caca, comía, así se hizo hombre, se hizo humano exactamente igual a nosotros y menor que nosotros, dice Filipenses 2 del 5 al 8. Se hizo menor aún que nosotros, pero ver esto para nosotros, eso es lo que no cabe en la mente humana. Que el Dios Altísimo se haya convertido en eso. Pero cuando nosotros vemos lo que sucedió en el universo, el momento cuando nace este niño, cuando aparece una estrella allá que los otros dicen que no, y que vamos a dar un eclipse y que vamos a mostrar cómo era un cometa y cómo todos los argumentos que se puedan esgrimir, tratando de desvirtuar la palabra de Dios.
pero fue una realidad, una estrella en el oriente que viene, que ilumina aquel lugar, ¿cierto? Y un ángel que comienza a pregonar, gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y dice, y los demás ángeles vienen a él para mirar y comenzar a maravillarse, dice el capítulo 2 de Lucas. ¿De qué se maravillaban? Si conocían a Dios. No, pues no lo conocían. Porque es la primera vez que ellos pueden ver a Dios. Dios los ha formado como seres particulares de acuerdo a lo que hemos aprendido en angeología. Los formó, los hizo con características especiales, con poderes especiales para cada uno de los que necesitaba, en su gobierno del universo, el gobierno que nos apasiona a nosotros y que vamos a gobernar nosotros. En ese gobierno, entonces, no podían ver a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, dice Romanos. Nadie. Y nadie se refiere a los cielos y en la tierra. Por supuesto, cuando nace, por eso los ángeles se asoman a mirar a Dios. Y por eso dicen gloria a Dios en los cielos y en la tierra. Porque están mirando por primera vez a Dios hecho hombre. Por eso hablamos ahora de la palabra viviente, pero hablaremos un poquito más en la próxima clase, porque vamos a hablar de esto, el Dios hecho hombre. La palabra, el verbo hecho carne, la palabra viviente, que es la manifestación de la cual habla Hebreos en el capítulo 1, verso 1.